Tengo el gusto de presentar a mi compañero Pablo Castro, compañero de tesis en este caso, pero también compañero de múltiples seminarios, como el seminario de Pierre Bourdieu, compañero de facultad y posteriormente también compañero de carrera. No hemos coincidido físicamente en ella, pero si hay algo que me gusta elogiar de Pablo es precisamente su determinación y voluntad de haberse metido en filosofía, porque si puedo compartirlo con el público, Pablo hizo el grado de Filosofía Política y Economía, pero su interés por la filosofía le llevó a hacer el grado en filosofía, a volver a hacer todo el recorrido completo, porque no se quedaba satisfecho con solamente una fracción, ¿no? Entonces, de verdad, creo que esa determinación que tuvo en aquel momento le ha acompañado y en todo el trabajo que yo le he seguido es igual de riguroso y de verdad que es un placer estar aquí presentándolo con su entrada desastre, que va a ir también muy en la línea de las intervenciones anteriores y posteriormente de la mía, que va a ser declive. En este caso hemos pensado que vamos a exponer primero Pablo y después yo, y luego, ¿vale?, os podéis apuntar las preguntas porque las vamos a pasar al final de la sesión, ¿vale? Porque como hemos visto que muchas se entrecruzan y que esa es precisamente la virtud de la sesión, pues las vamos a dejar para el final, ¿vale? Así que os dejo con Pablo y su desastre. Gracias, Nantu. ¿Se escucha bien ahora? Gracias, Nantu, por la presentación. La verdad que es un verdadero placer exponer en estas 2 mesas de la mañana, junto a las voces de Eduardo, Nantu e Iván, que creo que sintonizan y se complementan bastante bien las unas a las otras, ¿no? Yo, para no entrar in media res y dar un poco de contexto, digamos, también conceptual y metodológico del marco en el que se inscribe mi voz en concreto, pero también el glosario en general, diré 2 o 3 consideraciones iniciales, ¿no? La primera es que lo que yo traigo a colación, también en sintonía con el glosario completo y con el Congreso de las Figuras, es algo así como un ejercicio dialéctico en que quede evidenciado que el desastre en concreto, en mi caso, es aquello que es negado o que de algún modo queda excluido del concepto de realidad de la modernidad. Aquello con lo que la modernidad no sabe hacer o aquello con lo que la modernidad no sabe qué hacer, aquello negado o excluido del concepto de realidad, ¿no? El ejercicio es dialéctico, como os digo, porque avanza desde esta negación del desastre hacia una posible reversión de su significado o de su sentido como fracaso. La pregunta sería algo así como: ¿podemos revertir el sentido del desastre como fracaso? Si algo así, si algo parecido a esto es posible, que en cierto modo es imposible, creo que pasa por 2 cosas, ¿no? Esta reconciliación con el desastre dentro de nuestro concepto de realidad pasa por 2 cosas. En primer lugar, por reconocer el desastre como posibilidad última de la realidad, como posibilidad última de nuestro concepto de realidad. Aquello que no puede preverse ni controlarse tiene una recurrencia periódica en la realidad, incluso retorna cíclicamente en la misma. Y en segundo lugar, pasa por aceptar el riesgo, la precariedad y la inseguridad que caracterizan a todo lo humano, a todo dominio e institución humanos. En ese sentido, los significantes fuertes serían riesgo, precariedad e inseguridad. Rescatar estos significantes frente a una modernidad que los habría negado o excluido, ¿no? Esa modernidad de la que hablamos, como indica muy bien Iván, entre otros en la introducción, sería más bien la modernidad como imposición o imperio del paradigma científico matematizante. Esa modernidad, esa declinación de la modernidad, sería la que niega o excluye de su concepto de realidad el desastre. Y la modernidad que sí que incluiría o se reconciliaría con este principio, concepto o figura del fracaso, que es el desastre, sería esa vía existencial y narrativa de la modernidad. Esto lo dejo para los lectores y lectoras que lean la introducción que ha redactado Iván, entre otros, tan precisa y magnífica, ¿no? Hablaré de 2 significados, lo veréis, del desastre,
inevitablemente tenía que declinarlo de dos modos, la figura conceptual del desastre, y las dos están en una referencia directa y etimológica directa, digamos, a los fenómenos astrales o una referencia a los astros. Desastre tiene una referencia directa a los astros. En primer lugar, el significado que vamos a darle al desastre es el de infortunio, y en este sentido sería estar bajo el signo de un astro adverso, de un mal astro. Y en segundo lugar, daremos el significado de oscurecimiento o desorientación, y en este sentido sería perder la referencia de los astros. Estos dos significados del desastre, los dos en referencia a los astros, son los que vamos a manejar y vamos a ver de qué modo la modernidad tuvo que lidiar con ellos tan dolorosamente. Y diré una última cosa, una última precisión con respecto a la reversión que caracteriza este proyecto y este glosario y este congreso, todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Yo creo que el desastre realmente, difícilmente, como os digo, puede entenderse como reversible. El desastre siempre va a ser lo irreversible, pero que si algo podemos revertir es el concepto o el significado especialmente negativo y exclusivo que hacemos de él, ¿no? Introduciendo, en cierto modo, el desastre, como os digo, dentro de nuestro concepto de realidad. Esta es un poco la apuesta de fondo que haré, ¿no? Sin más dilación, paso a leer lo que he redactado, ¿no?, para hoy. Y inevitablemente tenemos que empezar muy fuerte, ¿no?, con un tono muy elevado, que es un pasaje de la escritura del desastre de Maurice Blanchot, que dice así: si el desastre significa estar separado de la estrella, el ocaso que marca el extravío cuando se ha interrumpido la relación con el azar de arriba, indica entonces la caída bajo la necesidad desastrosa. ¿Sería la ley el desastre, lo excesivo de la ley no codificable, aquello a lo que estamos destinados sin estar concernidos? El desastre no nos mira, no nos incumbe, es lo ilimitado sin mirada, aquello que no puede medirse en términos de fracaso ni como la pérdida pura y simple. Es algo más, tiene una intensidad algo mayor que el fracaso y la pérdida pura y simples, ¿no? Voy a ir leyendo la voz y van a ir apareciendo algunas imágenes que creo que ayudan a entender también lo abigarrado de ciertos pasajes, y la apoyatura en la imagen siempre creo que es de ayuda, ¿no? Digo, encontramos fácilmente en las lenguas modernas términos compuestos que articulan el prefijo latino de negación, oposición o privación, dis, y la raíz grecolatina referente a los astros, aster, astron en griego, astrum en latín. A pesar de la facilidad con que las lenguas modernas articulan estas formas compuestas a partir del griego y el latín, no encontramos en estas últimas lenguas términos similares en cuanto a su formación. No encontramos algo similar a desastre, disastro, desastre, disaster o unstern, términos modernos que comparten su forma y su significado: infortunio, desgracia, desdicha, revés, calamidad y los daños que resultan de dichos acontecimientos. En sentido literal, desastre vendría a significar un mal astro, un astro contrario o adverso, pero en referencia a la fortuna, poniendo la presunta causa en el lugar del efecto. Tan solo encontramos algo relativamente similar en forma y significado en la voz latina astrosus, nacido bajo un mal astro. Sin embargo, a pesar de no encontrar términos equivalentes en cuanto a la forma en la fuente grecolatina, la referencia al infortunio, compartida por todos los términos modernos, nos da una pista de enorme relevancia. Nebrija, por ejemplo, hacia el final del siglo XV, recoge en su vocabulario español-latino infelicitas e infortunium como desastre e infelix infortunatus como desastrado. El Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española recoge en 1732 como origen del español desastre las palabras latinas infortunium y calamitas. Y esta referencia al infortunio, a la fortuna adversa, ocurre también en los diccionarios franceses e italianos que, junto al castellano, son los primeros idiomas en registrar el término en el paso del siglo XV al XVI. Infortunium e infortunatus, a los que nos conduce la etimología, son en latín los contrarios de fortuna, la buena fortuna, y fortunatus, el afortunado o favorecido por la fortuna. Tenemos de este modo en los términos modernos arriba señalados referentes al desastre una referencia directa al ámbito de la fortuna, el destino y el azar. Recordemos aquí el término griego tyche, en su vertiente más funesta.
Referencia, pues, a un ámbito que sobrepasa las posibilidades de previsión y control humanos, produciendo, en el caso que nos ocupa, desgracias, desdichas y destrucciones de diverso tipo. Un primer significado filosófico del término desastre sería, siguiendo las indicaciones etimológicas anteriores, el de la mala fortuna o el infortunio, un golpe del destino, un revés, un cambio brusco e imprevisible especialmente desdichado. De ahí que el término desastre comparta muchas notas conceptuales con el de catástrofe, la catástrofe griega. En efecto, este último término remite tanto a un giro o vuelco de los acontecimientos como más concretamente a una vuelta, estrofé, un volver, un revolver, que cursa con depresión, esto es, hacia abajo, catá, derribando, sometiendo, poniendo fin. Sobre este primer significado del término desastre, el de infortunio en toda la amplitud que venimos indicando, las referencias grecolatinas son numerosas y nos sugieren imágenes relevantes para la conformación del cosmos intelectual de Occidente. Así ocurre, por ejemplo, con la imagen suscitada por el concepto de virtus en el universo intelectual de la antigua Roma. La virtus sería esa cualidad propia de quien atrae la buena fortuna y resiste la mala fortuna, manejando noblemente todo aquello que la fortuna pudiera depararle. No obstante, para una caracterización del desastre en el sentido que venimos delimitando, el símbolo pagano más completo, por su referencia a los fenómenos astrales, es el suplicio sideral del titán Atlas, condenado a cargar con la bóveda celeste, tal y como lo representa el célebre Atlas Farnesio, escultura que desde su restauración en el siglo XVI hasta el proyecto Warburgiano adquirirá una enorme importancia en la época moderna. Aquí podéis ver la representación, la escultura del Atlas Farnesio, ¿no? Porque soporta el mundo entero, nos dice Georges Didier Huberman, Atlas es capaz de personificar el imperio de los hombres sobre el universo, pero porque permanece inmovilizado bajo el peso de la bóveda celeste, es capaz asimismo de personificar la impotencia de los hombres ante el determinismo de los astros. De este modo, el suplicio de Atlas, y en concreto su representación en el Atlas Farnesio con su cielo astrológico perfectamente esculpido y legible, es el símbolo más completo del desastre como venimos entendiéndolo hasta aquí, es decir, en referencia a ese ámbito que sobrepasa el control humano, produciendo en ocasiones desgracias de diversa índole, ámbito circunscrito además, según dicta la etimología, a la acción de los astros. Aquí podéis ver también que las constelaciones están grabadas en la escultura. Os he puesto la parte de atrás de la escultura. Sin embargo, y aquí vamos ya con el segundo significado del desastre, ciertas interpretaciones filosóficas del término desastre hacen surgir un segundo significado conceptual del mismo, no del todo coherente en algunos aspectos con el primero. En un gesto de perspicacia filológica, Pascal Quignard relaciona, recurriendo al latín, los términos desiderium y desideratio, el deseo en ambos casos, con el término desastre, recordándonos que el término astrológico principal en latín no es astrum, sino sidus, en plural sidera, conjunto de constelaciones móviles que presiden las estaciones. Quignard subraya la oposición entre considerare, examinar con respeto y repetición el conjunto de la sidera, y desiderare, dejar de ver, constatar la ausencia de la sidera. Así, nos dice Pascal Quignard, desear, desiderare, es un verbo incomprensible, es no ver, es buscar, es añorar la ausencia, esperar, soñar, aguardar, y concluye, el deseo es el desastre. Desiderare y desideratio están relacionados etimológicamente con el desastre, ¿no? Esta afiliación del concepto de desastre con la etimología latina del deseo, tan sugerente para un análisis filosófico, hace surgir una segunda acepción conceptual del término desastre. Esta segunda acepción enfatiza el oscurecimiento, el no ver o dejar de ver, el no tener presente, la constatación de la ausencia. Es esta segunda acepción la que nos sugiere una relación del concepto de desastre con la compleja fenomenología de la desorientación. Si, por recordar las palabras de Dilthey, la orientación en la bóveda celeste constituyó el punto de partida de la investigación científica, el desastre, entendido como quiebra o suspenso del tiempo de la consideración, del examen de la bóveda celeste, parecería sugerir la quiebra o suspenso del conocimiento racional mismo y apuntaría a la pérdida de toda orientación en la realidad. Este significado del desastre parece ser sugerido también por Maurice Blanchot cuando habla, en la cita que hemos rescatado al principio,
del desastre como un ocaso, un extravío y una separación con respecto a los astros. La experiencia primordial que concita el desastre parece ser también para Blanchot, en consecuencia, la de la desorientación. De este modo, Blanchot entiende el desastre como lo ilimitado, apeiron, lo inapresable e indisponible, aquello que no puede medirse racionalmente y que relega a la absoluta pasividad a una razón calculadora y activa, regida normalmente por la presencia y la representación. Tal vez podríamos sugerir una síntesis, como tendremos ocasión de especificar más adelante, y aventurar que este segundo significado trata de apuntar al oscurecimiento o desorientación en que nos deja sumidos todo desastre entendido como infortunio, es decir, como golpe desdichado de aquello que supera nuestras capacidades de control. Sugerir una síntesis entre los dos significados que venimos dibujando, ¿no? Sea como fuere, este segundo significado del término desastre abre un nuevo espacio conceptual, relevante además para el análisis del fracaso en la época moderna, si tenemos en cuenta que dicha época tiene en el Sidereus Nuncius de Galileo uno de sus puntos de arranque epistemológicos y que, como dijese Ortega en sus célebres lecciones sobre el astrónomo italiano, la Edad Moderna fue la época de la fe última en la ciencia y en la razón pura. Cierro cita de Ortega. La desorientación y el extravío estarán fuertemente asociados al fracaso para una modernidad tan confiada en las capacidades de la razón humana. Tan solo nos queda añadir un apunte más con respecto a este segundo significado que venimos analizando. Esta segunda acepción del concepto de desastre parece electivamente afín en algunos aspectos esenciales a lo que podríamos caracterizar como la imagen paradigmática del desastre en el cosmos intelectual cristiano, la imagen apocalíptica del desastre. Aquí la podéis ver. En efecto, el desastre, pues solo habría uno, aparece en el Apocalipsis representado en toda su literalidad como desprendimiento y caída de los astros sobre la tierra. La imagen, ilustrada por el taller de Lucas Cranach para la Biblia de Lutero en 1534, hace visible la omnipotencia divina, su imposición sobre el determinismo astrológico y evoca además una experiencia de oscurecimiento y desorientación ante una bóveda celeste que ha quedado ilegible, enrollada como un libro, nos dice Juan de Patmos. Así, tras un eclipse que oscurece el sol y tiñe de sangre la luna, Juan de Patmos relata Apocalipsis 6, 13, 14, y las estrellas del cielo caen sobre la tierra como la higuera sacudida por un gran viento tira sus frutos verdes. Y el cielo se retrajo como se enrolla un libro y toda montaña e isla se mueven desde sus lugares. Fin de cita. Aquí podéis ver tanto el oscurecimiento del sol como la luna teñida de sangre, el desastre literal, la caída literal de los astros al suelo. La imagen tiene el poder de evocar un vuelco imprevisible e incontrolable de los acontecimientos, manifestación de la omnipotencia de Dios, pero sugiere ante todo un sentido del desastre como oscurecimiento, desorientación e ilegibilidad del mundo conocido. Fin de la historia. Hasta aquí los dos significados conceptuales que he querido delimitar, ¿no? Vayamos ahora a la especial repercusión que pueden tener estos dos significados del desastre para la modernidad, que es el periodo que en este glosario y en este proyecto estudiamos, ¿no? A pesar de los matices y acentos de cada una de las dos concepciones del desastre, y más allá de la incompatibilidad entre las visiones cíclica y lineal de la historia que podrían llegar a delinearse desde ellas, parece haber, sin embargo, una sintonía o complementariedad de fondo entre las dos concepciones descritas. Este es el motivo de que, para una concepción actual del desastre, sea eficaz sugerir una síntesis entre los dos significados. Al fin y al cabo, es evidente para nosotros que todo vuelco imprevisible de los acontecimientos cuestiona nuestros esquemas de visión. Por decirlo de otro modo, que a todo infortunio acompañan una cierta desorientación y un cierto ocaso. Esta verdad antropológica, fundamental desde nuestro punto de vista, habría de ser experimentada dolorosamente por la época moderna, cuyo concepto de realidad se fundaba sobre los principios de la objetividad y la accesibilidad, también sobre el carácter calculable y previsible de los fenómenos de dicha realidad. El desastre, como infortunio, sería especialmente doloroso y síntoma de un gran fracaso para una época que creía haber dominado a la fortuna misma, que la creía calculable y sujeta a leyes, como lo muestra la representación de la diosa en el célebre blasón de Giovanni Rucellai, intento de respuesta de Rucellai, nos dice Avi Barbour, a la pregunta de si la razón humana y la inteligencia práctica tenían algún poder
sobre la diosa Fortuna. Ahí podéis ver la representación arriba del blasón que hace Giovanni Rucellai de la Fortuna. En efecto, como nos recuerda Avi Warburg, el célebre blasón de finales del siglo XV representaba a la diosa de pie en un barco y sirviendo de mástil, sosteniendo la verga del navío con su mano izquierda y el extremo inferior de una vela hinchada con la derecha. El símbolo sugería una domesticación y racionalización del carácter demoníaco, inseguro e impredecible de la diosa. La diosa es un elemento más del navío, es un elemento más de la navegación y por tanto calculable, no es un elemento externo incierto que hace naufragar los navíos. Ahora bien, como señalaría Blumenberg, a pesar del optimismo que preside el nacimiento de la época moderna, la evidencia de este concepto moderno de realidad, accesible racionalmente y previsible, habría de desmoronarse ante ciertas experiencias inesperadas e ineludibles, dice Blumenberg, que la pondrían en entredicho. No puede extrañarnos que, siguiendo el diagnóstico de Blumenberg, fuese un desastre, el de Lisboa en 1755, lo que supuso una de las primeras experiencias reales del desengaño y el oscurecimiento con respecto al concepto moderno de realidad. El terremoto de Lisboa de 1755, dice Blumenberg, fue uno de los más grandes acontecimientos nihilistas de la historia moderna. Aquí podéis ver una representación del terremoto. Antes del terremoto, en 1710, Leibniz había publicado su Teodicea. Se ha hablado antes de la Teodicea, ¿no? Tras el terremoto, a finales de esta década de 1750, Voltaire ya hablaba tanto del désastre de Lisbonne como del insostenible optimismo del programa de la Teodicea. Un siglo más tarde, sentencia Blumenberg, Nietzsche estaba en condiciones de anunciar: Dios ha muerto. La crónica, relatada por Blumenberg, de sobra conocida, evidenciaba esa doble cara del desastre que la modernidad padecería, infortunio y ocaso. Lo que dicha experiencia del terremoto y su posterior elaboración suponían era la constatación, afín a ciertos descubrimientos de la revolución astronómica moderna, del carácter amoral e inhumano del mundo, algo que para Nietzsche conllevaría incluso la constatación de la ausencia de un orden en el mismo. Así nos dice Nietzsche en Gaia Ciencia, parágrafo 109, el carácter general del mundo es, para toda la eternidad, caos, no en el sentido de que falte la necesidad, sino en el de que falta el orden, la articulación, la forma, la belleza y como quieran llamarse todas nuestras estéticas categorías humanas. Si en la realidad ya no cabía un principio de orden, lo que estaba en cuestión era, como apuntaba Blumenberg, el concepto mismo de realidad en el que se sustentaba la época moderna, su accesibilidad racional y su carácter previsible y calculable. En el lapso de algo más de un siglo, el desastre de Lisboa había contribuido de manera sustancial al desmoronamiento de un concepto de realidad, sumiendo a la inteligencia europea en el oscurecimiento y en la desorientación. Estas últimas experiencias serían descritas con detalle por Nietzsche, oscurecimiento y desorientación, al hablar de la muerte de Dios, ese desastre que el filósofo de Röcken describiría sirviéndose de múltiples metáforas astronómicas. Gaia Ciencia, parágrafo 125. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos sido capaces de beber todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el hálito del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche? Fin de cita. Concluyo con una posible reversión de este significado tan doloroso o negativo del desastre para el concepto de realidad moderno, ¿no? Una posible reconciliación o asimilación dentro de nuestro concepto de realidad. La experiencia del desastre, como infortunio y como desorientación, como golpe desdichado de la fortuna y como ocaso u oscurecimiento de nuestro concepto de realidad, hubo de acompañar a la época moderna irremediablemente. Tanto más por cuanto dicha época confiaba desmesuradamente en el dominio del cálculo y la racionalidad sobre la realidad, tanto más por cuanto dicha confianza empujaba a disponer cada vez más artificialmente el mundo, a través de prótesis técnicas amenazadas, como todo lo humano, por el riesgo y la inseguridad. La modernidad, con su predominio creciente del proyecto, el cálculo y la racionalización, se oponían al desastre, ese fracaso cuya amenaza externa creyó en ciertos momentos haber neutralizado. Desde el otro lado del proceso de racionalización moderno, ya en el siglo XX, algunos pensadores como Blanchot creyeron descubrir en el desastre una experiencia filosófica de primer orden,
experiencia de la pasividad, valiosa en tanto que límite de la racionalidad calculadora y activa. La reversión del sentido del desastre como fracaso, en la medida en que esto sea posible, pasa por una asimilación de estas advertencias filosóficas que emergen en la contemporaneidad. Si no comprendemos la fragilidad y la inestabilidad de todo dominio e institución humanos, si no reconocemos el desastre como posibilidad última dentro de nuestro concepto de realidad, difícilmente podremos revertir este sentido del fracaso. La línea de reversión ha sido abierta, a mi parecer, por la antropología filosófica, un saber moderno capaz de asimilar la experiencia del desastre que la época moderna llevó aparejada. Así, Plessner ha hablado de la vida humana y de toda estructura derivada de la misma como aquello que oscila entre el peras, lo limitado, y el apeiron, lo ilimitado, que vendría simbolizado por el desastre. Y Blumenberg, por su parte, ha apuntado al riesgo existencial como categoría antropológica básica. Todo dominio e institución humanos son proyectivos y delimitan un curso a la acción, que no puede moverse en lo ilimitado. Pero todo dominio e institución humanos son precarios e inseguros y están acechados por riesgos que van desde el fallo hasta el desastre. Muchas gracias. Bueno, pasamos directamente, porque vamos a dejar el turno de preguntas para el final. Presento a Nantu, que también es un placer presentarla. Es compañera, es investigadora predoctoral y está a puntito ya de terminar esa tesis, que la verdad espero con muchas ganas leerla y escuchar la defensa y todo. Y nada, vamos directamente con su declive, que resonarán varias de las cosas que han salido en las 3 primeras voces de esta mañana. Cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Pues lo normal sería empezar cuando leáis el libro, veréis que más o menos la estructura más o menos se mantiene en todas las voces. Empezamos por una parte de etimología, en la mayoría de los casos, y luego ya entramos en materia. Sin embargo, aquí, igual que Pablo, me gustaría hacer una especie de abstract, ¿vale?, de resumen, para que veáis lo que va a venir. Entonces, al margen de su origen etimológico, en cuanto a su uso práctico, para que nos podamos identificar con él y lo podamos reconocer en las diferentes lecturas, por ejemplo, en cuanto a su uso práctico, declive se dice tanto de la especie humana como de los distintos regímenes políticos, siempre por referencia a distintas teorías de la corrupción y la degeneración que os resonarán después de la intervención de Iván. En unos casos, dentro del marco de una temporalidad cíclica, comprendida como proceso de degeneración, pero también en el marco de una temporalidad lineal, dentro del cual el declive aparece como anunciación de la inminente caída, entrada precedente, y la consiguiente expulsión del paraíso, pero también de la pérdida de la Edad de Oro en clave literaria. El declive también puede ser leído en clave fatalista. Entonces, el declive sería considerado absolutamente necesario, mientras que en una clave voluntarista y escatológica siempre sería posible revertirlo mediante, por ejemplo, un acto heroico. A continuación, expondré 2 tipos de relatos para los que el declive es fundamental. Por un lado, para la historia providencial, el declive, tanto de las historias particulares como de la historia general del género humano, está sometida a la providencia y sería, por tanto, en última instancia, ininteligible por parte de la inteligencia humana, finita y limitada por naturaleza. Por otro lado, para la filosofía de la historia, en clave secular, el declive ocupa un lugar central, pero siempre en relación directa o indirecta con su supuesto opuesto, a saber, el progreso. Para escenificar esta tensión entre declive y progreso, haré también referencia, en último lugar, al debate que articuló buena parte de los debates literarios y filosóficos del siglo XVIII sobre la relación entre el progreso material y el progreso o declive moral. Entremos entonces propiamente en materia y empezaremos con la etimología. Declive procede de la sustantivación del adjetivo latino declivis, que significa literalmente lo que está en pendiente, aplicado a un terreno físico que está inclinado de arriba hacia abajo o que está en decadencia. Igualmente, en sentido figurado, se dice de cualquier cosa o persona que pierde progresivamente fuerza, intensidad, importancia o perfección. Aun con todo, estar en declive no suele decirse de individuos, sino de grupos, estados o sociedades que van perdiendo la fuerza o los valores que los constituyen y se debilitan hasta desintegrarse.
También se dice de los distintos periodos históricos en los que un movimiento artístico o cultural se desvaloriza o pierde su vigencia. Dentro de las distintas narraciones sobre procesos históricos de decadencia, una referencia fundamental son los distintos mitos que explican el declive de la especie humana por medio de teorías de corrupción y degeneración. El mito de las edades del hombre, de Hesíodo, es una referencia fundamental. En la obra Los trabajos y los días, después de abordar los mitos de Prometeo y de Pandora, Hesíodo narra el proceso de declive y degeneración de la especie humana. Se trata de una teoría cíclica de las edades del mundo que sigue la doctrina babilónica del año cósmico. Los babilonios dividían la historia en diferentes edades que se correspondían con los distintos metales. El proceso de sucesión de estas edades es representado por Hesíodo como un proceso de degeneración a la espera del momento oportuno de inversión del mismo, momento histórico que requeriría de un liberador cósmico. Esta sucesión de estirpes en declive, en la que cada una sería peor que la anterior, está regida por una ley de la decadencia o la generación, un proceso de corrupción y decadencia que culminaría en la Edad de Hierro, en la que, y cito, «solo penosos dolores quedarán para los mortales y no habrá remedio para el mal». Este mito funcionaría en última instancia como explicación del penoso estado en el que habría degenerado la especie humana como resultado de esa ley de decadencia o degeneración. También encontramos en Platón, en el libro tercero de la República, donde él cifra el origen de las diferencias en la especie humana en la distinta proporción en la que se encontrarían los distintos metales en el alma de cada uno de los seres humanos. Según Platón, todos los seres humanos poseerían en el alma, en una distinta proporción, una parte de oro, una parte de plata y otra de bronce y hierro. Aquellos en los que prevalece el oro serán potencialmente filósofos y gobernantes, aquellos en los que domina la plata, guerreros y guardianes, y aquellos en los que dominan el bronce y el hierro serán los artesanos y trabajadores, aquellos seres humanos llamados a realizar labores agrícolas y pastoriles. Sin embargo, a diferencia de Hesíodo, para Platón, todos los hombres proceden de un mismo origen. Esta sería la diferencia fundamental con Hesíodo. En segundo lugar, para Platón existen diferentes clases de ciudadanos, distintas clases de ciudadanos en función de la distinta combinación en la que se encuentran estos metales. Y lo que encontramos es claramente una clasificación de los ciudadanos que tienen, según Platón, diferentes funciones políticas en función de esas distintas proporciones de los metales, lo que le permite a Platón proponer una ordenación política de la ciudad basada en el establecimiento de distintas clases sociales. En el momento que se quebrante esta ordenación social, la ciudad o la república perecerá. Cito Platón. Según el oráculo, la ciudad perecerá cuando la guarde el guardián de hierro o el de bronce. Por lo tanto, para prevenir el declive de la ciudad, cada ciudadano deberá cumplir con la función social que le es propia. Encontramos entonces ese eco de las teorías de corrupción tanto en Hesíodo como en Platón. Las mismas teorías de la corrupción y la degeneración no son solo aplicables a la especie humana, sino también a la distinta sucesión de los regímenes políticos a la cual sería inherente ese proceso de degeneración. No voy a repetir el caso expuesto ya por Iván de Platón en el libro octavo de la República, cuando señala precisamente ese proceso de degeneración por el cual la oligarquía degeneraría en democracia y esta a su vez en tiranía. El mismo esquema narrativo y conceptual de la decadencia o el declive lo encontramos también en el libro primero de la Metamorfosis del poeta romano Ovidio. En esta obra, Ovidio recoge relatos mitológicos del mundo griego y los adapta, en lo que podríamos considerar una labor de transmisión cultural, a la cultura latina de su época. Entre ellos se encuentra el mito de las edades del hombre. Tal y como lo narra Ovidio, se sigue también una sucesión desde una primera edad de oro, en la que el hombre no necesitaba ser gobernado en virtud de su condición bondadosa. Además, tenía cuanto necesitaba para abastecerse, gracias a lo cual vivía liberado de la esforzada y onerosa tarea de cultivar la tierra. A esta primera etapa le seguiría una segunda edad de plata regida bajo el gobierno de Júpiter, que dividía el año en 4 estaciones, haciendo necesario a los hombres adaptarse a las condiciones del medio y cultivar la tierra, con lo cual ya entraba el trabajo. Finalmente, en la tercera de estas edades, la de bronce, los hombres conocieron la crueldad, la traición y las armas, que culminó en la Edad de Hierro. Todos estos mitos ilustran el declive, bien de la especie humana, bien de los distintos regímenes políticos, pero tienen en común una concepción del tiempo cíclica que hace referencia a la existencia de un ciclo natural, nacimiento, vida, decadencia, muerte, nacimiento, que en griego se conoce como el término anakiklosis.
y que encuentra aplicación tanto por referencia al proceso de degeneración de la especie humana como por referencia al proceso de sucesión de los distintos regímenes políticos. El mismo esquema de decadencia y corrupción puede aplicarse a una concepción del tiempo lineal, típica de las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo o el islam. La imagen arquetípica del declive o la caída, que da imagen a nuestro proyecto, esa imagen de la caída de Phaéton, la imagen arquetípica del declive o la caída de la especie humana es representada en el libro del Génesis del Antiguo Testamento como expulsión del jardín del Edén. Podemos pensar en múltiples representaciones, que reaparece con algunas variaciones tanto en el Corán como en distintos escritos gnósticos. La plenitud, la abundancia y la autosuficiencia del orden metahistórico se quiebra a consecuencia de un acto desafiante, como decía antes Iván, de una hibris. Este exceso inaugura la historia sufrida y dolorosa del género humano, en la que nos encontraríamos. Otra figura directamente relacionada con el fracaso del género humano en términos de decadencia y corrupción es esa imagen de la caída, ilustrada en el mito de Ícaro por el Phaéton de Ovidio. Este mito responde a un patrón semejante. El factor desencadenante siempre es exceso. Las doctrinas griegas del declive y la decadencia están envueltas en un tono fatalista, como hemos podido comprobar. Esta suerte de pesimismo antropológico sería contrarrestado por la vocación pedagógica de Platón, que aspira a educar a los ciudadanos para revertir la decadencia de la ciudad. La teoría decadentista de la historia humana es compensada también en la cuarta égloga de Virgilio, donde el poeta romano afronta la necesidad de detener y revertir el ciclo del declive. Virgilio deja abierta la posibilidad de una recuperación de la Edad de Oro gracias a la intervención de un personaje excepcional, que en la Roma imperial sería la figura de César Augusto. De esta forma, la caída del hombre no sería necesariamente fatal, sino que sería reversible. En concreto, Virgilio, en el libro primero de la Eneida, hace profetizar a Júpiter la duración indefinida del Imperio Romano, un imperium sine fine, sin límite en el tiempo ni en el espacio. Este gesto virgiliano, orientado a justificar la detención de la decadencia y la instauración de un imperio permanente de la plenitud, será transmitido históricamente, transformado y ejecutado por San Agustín en su Ciudad de Dios, de enorme repercusión tanto para el cristianismo como para la modernidad. Es importante señalar la doble intención apologética y política del texto de Agustín de Hipona. Escrito tras la invasión visigoda de Roma, en el contexto de un clima hostil para el cristianismo, que estaba siendo acusado de ser el causante del declive no del género humano, sino del Imperio Romano, Agustín trata de desvincular la historia de la salvación, que sería la historia de la ciudad divina, la Jerusalén celestial, de la historia de Roma, que sería la historia de la ciudad terrena, cuya extinción se debe a la acción de los hombres, no de Dios mismo. Cada una de estas ciudades estaría regida, por tanto, por distintas leyes. Estas dos ciudades habrían sido fundadas por Caín y Abel. Caín, fundador de la ciudad terrena, guiado por su soberbia, y su hermano Abel, por la humildad, fundador de la ciudad de Dios en la tierra. La historia narrada por Agustín es la historia de la providencia, motor del desarrollo histórico, pero cuya existencia no niega la libertad humana. No sería, por tanto, una historia fatalista. En el marco de esta historia providencialista, el declive del género humano representado por la caída de Roma no se corresponde con un proceso necesario, sino que es ocasionado por un comportamiento no cristiano de los romanos, que se habrían dejado corromper y se habrían excedido en su soberbia. Este tipo de historia providencialista, según la cual tanto el auge como el declive de los estados o de los imperios se halla bajo el signo de la providencia, es heredada por la tradición cristiana. Una de sus recepciones fundamentales es el discurso de la historia universal del obispo Bossuet. En esta obra, en este discurso de la historia universal, en su segunda parte, la suite de la religión, la continuación de la religión, Bossuet expone una serie de lecciones sobre la religión en las cuales retoma el sentido político presente en la ciudad de Dios, distinguiendo la institución de la Iglesia, poder vicario de Dios en la tierra, que permanecería incólume, del imperio temporal de los estados terrenales sumidos a la decadencia. En la tercera parte, los imperios, se enmarca estrictamente dentro del género de la filosofía de la historia. En esta última parte de la obra de Bossuet explica las causas y el declive de los imperios humanos en función de los designios divinos. Hay que entender que en esta historia providencialista la historia de los romanos no es más que un episodio de la historia del mundo y que el pueblo y el imperio romanos no sería más que un instrumento al servicio de la providencia. En esta clave de lectura, si fue necesario que el universo deviniera romano, fue para permitir más fácilmente la difusión del cristianismo, es decir, que el devenir del imperio estaría al servicio del cristianismo.
cuya superioridad habría quedado demostrada al ser capaz el cristianismo de expandirse más allá de la caída del imperio. El relato de Bossuet, educador de Luis XIV, tiene además una intención utilitarista y pedagógica, ya que pretende servir de instrucción a los príncipes y soberanos de Francia. Dentro del mismo ámbito de la filosofía de la historia, pero con intención contraria a la de Bossuet, encontramos también los discursos de la década de Tito Livio de Maquiavelo. En los Discorsi, Maquiavelo se hace eco de la tendencia crítica que señalaba la institución de la Iglesia y al cristianismo, adoptado como la religión del imperio por parte de Constantino como la causa principal del declive y la corrupción de Roma. En una temporalidad sin solución de continuidad, la explicación del declive del imperio se aplicaría igualmente a la Italia de su época. Según Maquiavelo, la institución de la Iglesia sería la causa de la falta de unificación política de los territorios italianos. A partir del siglo XVI vemos como uno de los recursos literarios más frecuentes para explicar las causas del declive de las naciones será la comparación con Roma, ya sea bajo la forma de la República o del Imperio, como figura unas veces del éxito y otras veces del fracaso de una forma y un régimen políticos. Herederas de esta tradición de pensamiento son las consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia de Montesquieu. Esta obra, perteneciente al género de la filosofía de la historia, es una historia secular, no teológica, que, a diferencia de San Agustín y Bossuet, analiza las causas humanas que llevaron al auge y al declive de Roma. La cuestión reside para Montesquieu en el carácter humano de los vicios y las virtudes ejercidas por los romanos y, en última instancia, en haber abandonado el ejercicio de la libertad por el del despotismo. Las consideraciones de Montesquieu son una obra clave para la historia política, ya que entre sus lectores y comentaristas privilegiados se encuentran desde Federico II de Prusia a Napoleón Bonaparte. El declive es la otra cara del progreso. Por eso es igualmente necesario hacer referencia al debate sobre la relación existente entre el progreso material y el progreso moral del género humano, que fue una constante durante todo el siglo XVIII. Dando lugar incluso al premio propuesto por la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Dijon de 1750, al mejor ensayo que respondiera a la pregunta sobre si el desarrollo de las ciencias y las artes contribuye o no a mejorar la moralidad humana. Una de las formas más frecuentes de articular esta relación dialéctica es tomar a Grecia y Roma como ejemplos. Esta es precisamente la estrategia seguida por Rousseau, ganador del premio con su discurso sobre las artes y las ciencias. Sobre las ciencias y las artes, en el cual responde negativamente a la cuestión sobre si el desarrollo de las artes y las ciencias contribuye al progreso moral. Para justificar su afirmación, se sirve de ejemplos extraídos de Grecia y Roma que señalarían a la ociosidad y al lujo como principales causas de la corrupción de las costumbres y del socavamiento de la virtud militar. En palabras de Rousseau, a medida que las comodidades de la vida se multiplican, que las artes se perfeccionan y que el lujo se extiende, el verdadero valor se enerva y las virtudes militares se desvanecen, siendo todo esto obra de las artes y las ciencias. Otra obra monumental que ha de figurar dentro de este debate sobre la relación entre progreso material y progreso moral es The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, del historiador inglés Edward Gibbon, en la que Roma aparece como ejemplo para ilustrar cómo la religión y la barbarie estarían siempre detrás de la ruina de todo régimen político. En la obra de Gibbon, la hipótesis según la cual las invasiones bárbaras serían las causantes de la caída de Roma es complementada por la tesis ya presente en Rousseau, según la cual el cristianismo fue el principal elemento de corrupción de la virtus civil y militar romana. Según afirma el propio Gibbon, dado que la felicidad en una vida futura, no presente sino futura, es el objeto de la religión, podemos escuchar sin sorpresa o escándalo que la introducción, o al menos el abuso del cristianismo, tuvo alguna influencia en el declive y la caída del Imperio romano. La segunda de las principales causas del declive de Roma sería, de nuevo, según Gibbon, la cultura del lujo, que ya había sido duramente criticada tanto por Montesquieu como por Rousseau. En todos los casos, lo que hay que señalar es que las distintas historias filosóficas sobre el declive de Roma pretenden servir como guía para las distintas naciones europeas. Tal y como lo expone Félix Duque, Gibbon se sirve de esa historia como, diríamos, paradigmática catarsis, esto es, como medicina mentis para evitar que el flamante Empire, surgido de la Glorious Revolution de 1688, llegue a sucumbir por la doble tenaza del fanatismo religioso y el excesivo lujo producido por el refinamiento de la cultura material, a duras penas refrenada por una Free Constitution y el imperio conjugado de las leyes y las costumbres. Quería terminar con esta exposición del declive desde la perspectiva de la filosofía de la historia, pero lo cierto es que las intervenciones previas de mis compañeros en clave filosófico-literaria
han marcado el tono y el ambiente de esta sesión. Y también han evocado en mí el recuerdo de un poema de Jaime Gil de Viedma, escrito en una pared muy concreta y querida por mi parte del Metro de Madrid, y que lleva por título No volveré a ser joven. Pensaba en este poema como aterrizaje del concepto de declive, que además de decirse del género humano y de los distintos regímenes políticos o de las naciones, es constitutivo de la experiencia vital. Aprovecho para dedicar este poema a la juventud, de la que tanto se habla estos días, y que no sin motivo se hallaría tentada por la virtud del olvido para la vida reivindicada por Nietzsche. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Yo no soy optimista. Mi lectura está lejos de ser una lectura esperanzada del fracaso, o en este caso del declive. Mi lectura es una lectura relacional. Por eso no me interesan tanto los términos de la relación, es decir, éxito o fracaso o progreso o declive, sino precisamente la relación, porque los términos individualmente considerados siempre son susceptibles de ser polarizados. Lo que me interesa es la tensión existente entre ellos, porque esa tensión siempre se puede modular, y es la relación en la que ellos existen, gracias a la cual ellos existen. Desde mi perspectiva, abierta por supuesto al debate del público, ninguno de estos conceptos existiría de forma unilateral, sino que siempre están insertos en una relación que los constituye, una relación de la que ellos nos dan cuenta, pero que también, precisamente porque es modificable, cambia constantemente, provocando performativamente cambios en los propios términos que parecen preexistir a la relación misma. Y aquí estamos para eso. Este glosario del fracaso, este glosario del fracaso se articuló precisamente para eso, para ser el marco teórico y filosófico que cuestionase la propia naturaleza del término fracaso, para que saliese de esa unilateralidad y se pensase en su posible reversibilidad, en su relación con el éxito, en la propia noción de éxito, que siempre es relativa, etc. Y hasta aquí. Bueno, damos paso al turno de preguntas del público y bueno, creo que Julia no está. Eduardo, si pasas el micro que está ahí. Vamos acumulando preguntas, si queréis, para ambos o lo que más vaya saliendo. Autoconcédete la palabra, Edu. No. No, arriba, el botón de arriba es. Hay un botón como ahí, ese. Tiene que estar apagado esa luz, ¿no? Bueno, mientras tanto te voy a pisar. Ahora. No te voy a pisar la palabra. No, adelante. Vale. Bueno, en primer lugar quería felicitaros a ambos por las conferencias tan precisas y tan prolijas. Tengo una pregunta para cada uno. Para Pablo, que creo que ha sido muy clara la exposición, ¿no? Está, apuntando a la idea de la necesidad de reconciliarse con el desastre, ¿no? Como algo no visto por la modernidad o como una posibilidad descartada por la modernidad y que, sin embargo, pues en el fondo el desastre es la posibilidad última, ¿no?, de nuestro concepto de realidad. Mi pregunta tiene que ver con alguna de las expresiones que has utilizado, que es como aceptar el desastre, ¿no?, como esta voluntaria aceptación de la imposibilidad de dominar por completo la realidad natural. Porque te has apoyado en autores que reivindican una antropología en vez de una filosofía de la historia, ¿no?, por decirlo con el título de Marquardt. Ha aparecido Blumenberg, ha aparecido Plessner, o sea, autores que están en una misma línea.
Pero entiendo que hay un matiz que no sé si es el que... ¿En cuál de las dos partes estarías o si consideras que las dos son plenamente compatibles? Porque Marquardt, un término que ya ha salido también por parte de Iván y que luego yo lo mencioné, este régimen de las expectativas o esta dietética de las expectativas, ¿no? Que frente a esta tradición que también has descrito, según la cual hay unas expectativas desmesuradas, dentro de las cuales el desastre es imposible, y si el desastre adviene, eso es un desastre inconcebible, es el desastre de los desastres, ¿no? Que está bien representado por las imágenes que tú has señalado. Entiendo que hay una diferencia entre aceptar el desastre, ¿no? Que puede tener un componente de irracionalidad, ¿no? De entregarse, de ir voluntariamente hacia el desastre, ¿no? Entiendo que no es lo que defendías, pero el aceptar puede conducir a eso. Y luego, por otro lado, la cuestión de la dietética de las expectativas, o sea, el régimen de las expectativas, o sea, ese adelgazamiento de las expectativas, que no tiene por qué ir de la mano, entiendo, de una aceptación del desastre, sino una aceptación de la posibilidad del desastre o una forma de vida donde el desastre tenga su hueco o tenga su espacio de posibilidad. Y luego con Nantu, bueno, me ha parecido en general toda la exposición muy precisa, pero me ha gustado mucho la última, cuando hablabas de la comparación con Roma, como a partir del 17 y el 18, la comparación con Roma y con lo que ocurrió al Imperio Romano, con lo que le ocurrió al Imperio Romano, lo que permite hablar de declive, ¿no? El declive está declinado en clave comparativa con el Imperio Romano. Y claro, el 18 sobre todo es siglo de comparación constante entre el declive y el progreso, o la decadencia y el progreso, ¿no? Y nos siguen fascinando esas propuestas como la de Rousseau, que bien has visto, de progreso material pero declive moral, o autores que defienden una teoría progresista de la historia de una manera un poco ingenua, ¿no? Vamos siempre a mejor. O por el otro lado, ¿no? Por declinar tres posiciones que siguen fascinando, ¿no? La idea de Gibbon, ¿no? De la decadencia está por venir. Vamos a estudiar cuáles son las causas de la decadencia y de la caída del Imperio Romano para que nuestro Imperio Británico aguante lo máximo posible, ¿no? Aprendamos de todo eso. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, por un lado, progreso indefinido, por otro lado, decadencia que está por venir y aguantemos lo máximo posible hasta que llegue la decadencia, y por otro lado, progreso, esta combinación de progreso material y de declive moral. Entonces, si pudieras explicitar un poco más la relación que tú señalas entre progreso y declive, ¿por qué en el 18 se tematizan de esa manera? ¿Por qué la tensión se da en ese momento? ¿Por qué hablamos también en singular, ¿no? De progreso y de declive y no de progresos, que a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Los diferentes progresos. Quiero llegar hasta la puerta, ¿no? Entonces es un progreso, pero existe otro progreso que sería, yo qué sé, llegar hasta aquella silla. O sea, hay diferentes progresos, hay diferentes declives, ¿no? ¿Y por qué crees que es el siglo del progreso, del mismo modo que de la reflexión sobre el declive del Imperio Romano, ¿no? Que es el modelo o el arquetipo? Y sin más, bueno, terminar felicitándoos por las conferencias espectaculares. ¿Empiezo yo, no? Sí, adelante. Vale. Bueno, la pregunta, Eduardo, gracias, porque creo que es bastante importante precisar esto, ¿no? ¿Cómo hacer un glosario del fracaso? Digo así en general, ¿no? ¿Cómo hacer un glosario del fracaso sin que tratemos de revertir las genealogías conceptuales y los mecanismos de atribución del fracaso en los siglos XVI y XIX sin acabar haciendo una reivindicación del fracaso, que es tan problemática? Problemática sobre todo si ya pasamos a las voces particulares, una reivindicación del desastre, una reivindicación de la pérdida, una reivindicación del olvido. Son muy problemáticas. Entonces, a donde yo apuntaba más bien es a lo segundo que tú has dicho, que es más que aceptar el desastre, es aceptar su posibilidad última. La posibilidad última del desastre como posibilidad última dentro de nuestro concepto de realidad, ¿no? Pienso que hay una línea de la modernidad que ha guiado el espíritu de este glosario y de este proyecto, que es esa modernidad que Iván, Valerio, Diego, María en la introducción se refieren como imperio del paradigma científico y matematizante,
esa modernidad creo que tendría unas pretensiones de dominio y racionalización teórico-prácticas de la realidad desmesuradas, y creo que habrían estado poco reconciliadas con la posibilidad del desastre, no con el desastre mismo. Creo que aquí se me ocurren perspectivas que dentro de la aceptación de la posibilidad del desastre serían mucho más radicales en su irracionalismo. Estoy pensando en un Georges Bataille, por ejemplo, que sabes que también he trabajado, y que encontrarían en el desastre, en cierto modo, también Blanchot, una experiencia filosófica privilegiada con respecto a la acción, la mesura y la razón. Yo tampoco me he querido ubicar ahí, que me parece un punto mucho más problemático. También creo que esas perspectivas hay que leerlas a modo de aviso también. No hay que fijarse muchas veces en el componente irracional que tienen, aunque lo tienen un poco más que las que yo he rescatado, que son antropologías filosóficas. Plessner y Blumenberg rescatan la posibilidad última del apeirón, en el caso de Plessner, de lo ilimitado, y en el caso de Blumenberg, del riesgo existencial, a aquel punto donde se desfondan nuestras estructuras y marcos de comprensión y de orientación. Y pienso que estas dos antropologías filosóficas, que curiosamente no se citan mutuamente, pero que comparten un suelo común, apuntan a esa, desde un esfuerzo por la racionalidad, apuntan a la posibilidad última del desastre como aquello que caracteriza a lo humano, sin renunciar, por supuesto, como digo, a que, como he dicho en la conclusión, ¿no?, que toda acción debe tener un curso fijado. No puede moverse en lo ilimitado, no puede moverse en el desastre. Toda acción necesita un suelo donde moverse, por mucho que hay que asimilar, en cierto modo, esa posibilidad última del riesgo, la fragilidad, la contingencia, ¿no?, que me parece que es una línea común del glosario. Y muchas gracias, Eduardo. Pues sí, la verdad es que muchas gracias por las dos preguntas, porque me encanta poder responderlas y seguir pensando la cuestión. Las preguntas son muy buenas ambas. La primera, ¿por qué precisamente se piensa lo que se piensa en un determinado momento, ¿no?, y no se piensa en otro? ¿Por qué precisamente el siglo XVIII para articular ese debate? Pues obviamente hay que pensar de dónde venimos. Y si pensamos en el siglo XVII como el siglo precisamente de la decadencia para Europa, no solamente porque lo diga Paul Hassag, por ejemplo, en su libro sobre el declive precisamente en el siglo XVII, sino por pensar mucho más prosaicamente, por ejemplo, el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, la guerra de los 30 años, ¿no? Es decir, el evento que socava y que sacude absolutamente Europa y que la deja destrozada, ¿no? Pero claro, también es el momento, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, también es el momento en el que se empiezan a desarrollar esos imperios comerciales que solamente consideraremos imperialistas en el siglo XIX, pero que sin embargo ya se están constituyendo. Holanda, Gran Bretaña, pero también Francia, que han venido a sustituir a las potencias que representaban Portugal y el Imperio Hispánico, vamos a llamarlo así. Están constituyendo precisamente sus relaciones comerciales con el resto del mundo, ¿vale? Entonces, claro, cuando se piensa el progreso, y por eso es interesante pensar siempre en una dialéctica relacional, cuando se piensa el progreso en el siglo XVIII, lo que se está pensando, y esto, por ejemplo, se ve muy bien también en todos los pensadores de la Ilustración escocesa, que tanto me gusta señalar, en ese pensamiento de las cuatro etapas, o de los 4 estadios, ¿no?, en los cuales se empieza a clasificar todo el género humano en función de distintas actividades. Por supuesto, la última actividad y la actividad más elevada va a ser el comercio, y precisamente los comerciantes van a ser los europeos, y en función de ese último estadio del progreso en el que ellos se encuentran, justificarán precisamente su intervención en todo ese resto del mundo, de donde extraerán las materias primas para constituir las naciones del siglo XVIII y los imperialismos del siglo XIX. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se habla precisamente del progreso, de lo que se está hablando implícitamente es del fracaso. Cuando se habla
cuando se habla del progreso, de lo que se está señalando es quiénes son los atrasados y como nosotros somos los que dirigimos el progreso, en función de eso tenemos la posibilidad de intervenir. ¿Vale? Es decir, no hay ninguna noción inocente, sino que cuando se desarrolla precisamente una relación hay un término que generalmente siempre suele ser oscurecido porque no se teoriza sobre el atraso o sobre la pobreza, pero sin embargo cuando se está hablando de qué es la riqueza, lo que se está habilitando es una clasificación para ver lo que es la pobreza, que es precisamente lo otro, lo excluyente de la riqueza. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que el siglo ilustrado, por antonomasia, que sería el siglo XVIII, pues algo de pensamiento crítico sí que tiene. Y entonces la cuestión es ver precisamente el debate que hay entre esa tensión, reconocida como tensión, entre el supuesto progreso material y si eso da como consecuencia un progreso moral o no es tan necesariamente así. Y aparecen las críticas internas en ese mismo momento. Y luego, por otro lado, pensaba también quizá en otro concepto que a veces se pierde dentro de la teoría de Kant, porque es previo a las críticas, que son las magnitudes negativas. Las magnitudes negativas, por traerlo por aterrizarlo de nuevo, es como, por ejemplo, en el texto de Cómo orientarse en el pensamiento, lo que dice Kant, y también lo tematiza en la crítica, en la introducción, que cuando uno está perdido, volver al punto de partida es un progreso también. No es un progreso hacia adelante. Es decir, lo que has hecho, has deshecho un camino, pero estás menos perdido que antes, ¿no? Entonces, cuando uno sabe ver y considerar como un progreso también el deshacer un error, por ejemplo, pues también cambia la concepción propia de progreso, que para nosotros sería, o para la tradición occidental en general, es simplemente un ir hacia adelante, es siempre una consideración en positivo, como una suma, y no como un menos que me acerca a un cero que resulta que es algo positivo en sí mismo, ¿no? Así que muchas gracias por preguntas. Damos palabras si hay alguna pregunta más. Recordad que esto es un trabajo que está desarrollándose. Quiero decir que, por ejemplo, todos nosotros no hemos dejado de hablar entre nosotros precisamente para enriquecer nuestras voces. Y aunque ya va a ser publicado de forma online un glosario, esto seguirá abierto. Entonces, todas las aportaciones que nos podáis hacer para indicarnos en alguna dirección, aunque solamente sean flechas de, pues, he encontrado una ausencia, hay una falta no he encontrado esto muy bien y, sin embargo, es lo primero en lo que yo pienso cuando pienso en desastre, cuando pienso en declive. Bueno, que me ha resultado muy interesante también. Y sobre este asunto del desastre como pérdida de la dirección, ¿no?, de los astros de la modernidad, me ha sugerido algo que he leído últimamente, que me ha llamado mucho la atención. Me parece que es Diderot, tiene una obra que se llama El sobrino de Rameau, ¿no?, se dice. Y también Rousseau, en el Quinto Paseo, pues se monta en una barca, me parece, y se va al centro allí del lago, se tumba y se pone a pensar en lo que le viene a la cabeza y tal. Y son como dos figuras desastradas, ¿no?, con respecto, digamos, a esto de la productividad, de la forma más racional, de la modernidad. Es decir, que los propios ilustrados estos, bueno, se les llama ilustrados por llamarlos de alguna manera, también tenían esas inquietudes, ¿no? Diderot se pone a hablar con su sobrino, me parece que es, y le preocupa mucho eso de que haya un tipo que no quiere saber nada de la racionalidad de la modernidad, habla durante mucho tiempo y tal. Y Rousseau también, pues se tumba y dice que no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, esto me lo ha sugerido, porque siempre ha estado implícito ahí el asunto de estar demasiado astrado, ¿no?, y el desastre, ¿no? Algo así, vamos a decir. Muchas gracias. Sí. A mí lo más rescatable de esta aportación, que te agradezco muchísimo, es tener en cuenta esa otra ilustración, esa otra cara de la ilustración que podría estar representada muy bien en Diderot y en cierto Rousseau también. Y
yo creo que por supuesto es súper propicio tener en cuenta en el marco conceptual del desastre estas dos consideraciones que haces, ¿no? Yo rescato el gesto más radical porque me sirve un poco de cierre cronológico de nuestro proyecto, que es Nietzsche, finales del 19, muerte de Dios, como un completo desastre y como un oscurecimiento y pérdida de las fijaciones astrológicas, pero por supuesto esto se viene gestando desde antes, ¿no? La apelación que yo hacía, por ejemplo, a Voltaire, esa otra ilustración también que empieza a hablar de Deux Astres de Lisbonne, que empieza a hablar de posiblemente el orden cósmico sea inhumano o amoral, no nos es favorable el orden del mundo, y que habla de fracaso del programa de la Teodicea, que eso fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Uno de los oscurecimientos y desorientaciones más duros, yo creo, de toda la modernidad y especialmente de la segunda mitad del siglo XVIII. Agradecerte mucho estas dos referencias que creo que son muy propicias, de Rousseau y Diderot. Yo tengo otra pregunta desde Twitter, nos envía desde casa Gladys Calzadilla, por YouTube, nos dice: entonces, ¿el término fracaso sería una manipulación de la realidad por los espacios de debate intelectual y de poder? Esta entiendo que es para mí. Sí, y para sí. ti. ¿Y el desastre es salir de lo acordado? Empieza tú. Vale. Bueno, lejos de hacer ideología, porque entiendo que con la pregunta, Gladys, de si el término fracaso es producto, reinterpreto tu pregunta, no sé si estoy en lo cierto, sería el producto de la manipulación de la realidad por parte de los espacios de debate intelectual y de poder. No, quizá me agradezco la pregunta porque evidentemente en mi exposición he hecho referencia a obras clásicas en su mayor parte, ¿no? Pero sin embargo he querido precisamente terminar aterrizando el término declive, en concreto en la experiencia humana, con ese poema de Gil de Viedma, porque no creo que haya unas élites que marquen precisamente el significado de los conceptos, sino que si la Real Academia de la Lengua contempla el término concretas y no solamente croquetas, es porque resulta que la gente en la calle hace un uso de los términos que marcan cánones también. Los cánones no solamente se establecen desde arriba hacia abajo, sino que los cánones también se establecen de abajo hacia arriba. Y entonces, precisamente, esa es la virtud, precisamente, de estos espacios, ¿no? Porque nosotros, claro, quizá precisamente por ese defecto de formación, de venir precisamente de la academia, pues nosotros ejercemos precisamente esa serie de referencias, van a ser académicas en su mayor parte. Y, sin embargo, tienen que estar todo el rato en diálogo con el uso común, con el uso práctico, porque si no se pierde la validez de la conceptualización. Nosotros lo que hacemos es marcar un marco teórico que luego, y nosotros trabajamos con historiadores en este programa, o sea, en este proyecto, que luego los historiadores tienen que poner en práctica, porque si no nuestras categorías conceptuales, nuestros tipos ideales que solamente tienen valor en la operatividad, perderían el valor. Así que no creo que el fracaso sea un producto ideológico, sino que estamos aquí precisamente para lucharlo, y para lucharlo incluso como significante vacío, para ver qué metemos dentro, ¿no? ¿Qué significa fracaso? ¿Qué significa fracaso en distintas claves? En clave individual, en clave colectiva, en clave nacional, etcétera. Bueno, yo también agradecer a Gladys esto. Gladys, sí, Gladys Calzadilla. Agradecer a Gladys la pregunta telemática. Hay algo en la formulación que me chirría un poco, que es el hecho de salir de lo acordado, remite a una voz activa. El desastre como salir de lo acordado implica algo así como una especie de decisión de salirse de los esquemas de orientación aceptados de alguna manera. Me gusta lo que apunta, que es a la pérdida, que es otra voz que ha estado también en el glosario y en concreto entre mis manos, por eso la saco, ¿no? Porque la he trabajado yo también. Y remite en cierto modo una pérdida, pero a mí me gusta señalar, y me he esforzado un poco a la hora de formular la voz,
la vertiente pasiva que tiene el desastre, ¿no? El desastre, si os fijáis también en la imagen de Atlas y del propio Apocalipsis, las estrellas que hay en el cielo es algo que se padece. Y yo creo que un poco la apelación a esa otra cara de la modernidad que ha metido dentro de esquemas existenciales y narrativos la posibilidad última del desastre, se ha reconciliado de algún modo con esta experiencia de la pasividad. El infortunio es algo que se padece, no se prevé, no se puede calcular, irrumpe, nos desbarata. También el desastre como pérdida de orientación, como extravío y ocaso, como lo indica Blanchot, ¿no? ¿Hay algo de un salirse de lo acordado? Sí, pero si tenemos en cuenta que esa voz es más bien pasiva, que se padece inesperadamente algo así como un infortunio o un oscurecimiento con respecto a los sistemas de orientación. Rescataría esto, ¿no? Que es algo que es otra polaridad que creo que hay que mantener, como dice Nantu, hay que mantener las polaridades porque son irreversibles, en cierto modo, las experiencias del fracaso que estamos rescatando, ¿no? Mantener la polaridad activo-pasivo es otra polaridad que yo creo que da bastante juego a la hora de analizar una cierta modernidad, ¿no? Yo la mantendría un poco, eso es lo que le diría a Gladys. No sé si cerramos o nos lanzamos alguna más nosotros, no sé, ¿eh? A mí me ha resultado bastante interesante, ya por aprovechar un poco unos minutos últimos que podemos tener, ¿no? Aunque ya vamos con un poco de retraso, no sé. Vale, hay una apelación que has hecho, Nantu, que me ha resultado muy interesante a la hora de analizar el caso de la conceptualización cristiana del declive, como una especie de imputación de culpas a los causantes del declive. Es decir, se desnaturaliza el declive como un proceso natural dentro del esquema del pesimismo antropológico y se busca algo así como imputar causas culpables. Estos son los declives son las causas del declive de la Iglesia cristiana, son las causas del declive de la historia de salvación humana. Querría contrastarlo un poco con el esquema republicano que puede latir o incluso jugársela un poco el esquema republicano democrático que puede surgir en la aceptación del declive como un proceso natural y en el que estamos todos en el mismo barco y que la reversión, por tanto, indicará una acción colectiva. Con respecto al modelo cristiano, que me ha parecido entender que sí que atribuye más esta separación un poco entre causantes del declive y aquellos que lo padecen injustamente, ¿no? Un poco te lanzaría esta pregunta, a ver cómo lo ves. Pues me parece que es una ausencia claramente en mi exposición, igual que desde las ciencias hablaban antes, por ejemplo, ¿no? Pues de hablar del olvido desde la neurología. Creo que efectivamente hablar del declive pensando, por ejemplo, en el proceso de las células, por ejemplo, de envejecimiento, ¿no? Pero claro, eso ya es declinarlo en clave de la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, igualmente, todo proceso vital, por eso quería terminar con Gil de Viedma para aterrizar esto un poco en la experiencia de cada uno, todo proceso vital es precisamente un proceso de declive, ¿no? Y eso es lo que le da valor. Es decir, es precisamente porque estamos determinados a morir que valoramos lo que hacemos todos los días. No voy a volver a mencionar a Borges, pero el cuento sobre la inmortalidad, quiere decir, no hay más peso, efectivamente, que todos los días sean indistintos, porque nada tiene valor, porque es para siempre, ¿no? Y el para siempre es la losa, es precisamente ese... Pienso en Atlas, ¿no? En la ilustración antes de Pablo. Y creo que sí, que sería muy, muy fácil establecer una especie de simetría entre lo que tú has hecho con el desastre, precisamente, es decir, ya que no se puede revertir el propio desastre mismo, porque el desastre es precisamente lo inevitable, ¿no? O lo reversible. Sin embargo, sí que nos podemos hacer cargo de la posibilidad inherente del desastre en la historia, ¿no?
Creo que además es algo muy fecundo, precisamente en los tiempos que vivimos, en tiempos de pandemia, porque si nos pilló precisamente a todos por sorpresa la catástrofe natural que supuso la erupción del virus, eso produjo una parálisis, ya no solamente entre la población, que no nos lo creíamos y que hacíamos bromas con ello al principio, hasta que al final ya nos lo tuvimos que creer a la fuerza, sino que en los propios gobernantes, y ahora sí quizá me refiero efectivamente a la concepción por parte de las élites y al manejo de la información, si se hubiese contemplado desde las ciencias, como cualquier científico diría, como una posibilidad entre otras, no habría habido ninguna disonancia cognitiva, no habría habido ningún bloqueo, parálisis, todas esas reacciones que aparecen cuando aparece lo imprevisible, el desastre, ¿no? Uno se queda paralizado y eso es lo que marca de verdad las diferencias entre, no quiero decir ni los líderes ni los actos heroicos, pero en general entre las personas, ¿no? Quiero decir que cuando pasa algo, por ejemplo, la filosofía del socorrista, ¿no? La filosofía del socorrista es, hay un accidente o lo que sea, tranquilidad. Lo primero, tranquilidad para ver lo que hay, pero enseguida examinar las distintas posibilidades, ¿no? La diferencia de un buen socorrista o una persona que quiere asistir, pero de repente ve sangre y se desmaya o se queda paralizada, ¿no? Entonces, entender el declive como un proceso natural nos permitiría precisamente acercarnos a ella de otra forma, pensarlo como un proceso, incluso al margen precisamente del progreso, porque ya no aparecería bajo su sombra, sino que sería incluso sinónimo de vida, ¿no? Sinónimo de vida, y entonces quizá el significado negativo que podría tener, las connotaciones negativas que podría tener el declive, desaparecerían, ¿no? Porque la vida es lo bueno y lo malo, lo es todo, ¿no? Entonces no sería solamente un proceso de degeneración y corrupción como todas las leyes de las que vengo hablando. Así que muchas gracias, porque desde luego lo introduciré y introduciré esa dimensión del declive como proceso natural. Gracias, Pablo. Vale, pues si no hay más preguntas y os parece bien, cerramos aquí esta sesión de la mañana.